Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. El rostro verde. Comencemos. Capítulo 4. El barón Fale se dirigía hacia la estación central con la intención de tomar el tren de la tarde, que lo llevaría a su casa de campo de Hilversum. Había llegado ya al puerto, atravesando el barullo de los puestos y tiendas del mercado, cuando el ruido ensordecedor de cientos de campanas le indicó que eran las 6. No tendría tiempo de coger el tren. Rápidamente decidió volver hacia el centro. Casi le aliviaba haber perdido el tren, puesto que así le quedaban un par de horas para arreglar un asunto que lo traía de cabeza desde que se despidió de Hauberrisser. Se detuvo ante un maravilloso edificio de estilo barroco, con ladrillos rojos y tejas blancas, situado en la sombría alameda de la Heerengracht. Durante un instante se quedó mirando la inmensa ventana corredera que cubría casi toda la fachada del primer piso. Tiró de la maciza aldaba de bronce. Transcurrió una eternidad. Finalmente, un viejo lacayo en librea, medias blancas y calzones a media pierna de seda morada, acudió a abrirle. ¿Está el doctor Sephardi en casa? Se acuerda de mí, ¿verdad, Jan? Súbale esta tarjeta al señor y pregúntele si... El señor ya lo está esperando, Mynheer. Pase, por favor. El anciano criado subió en primer lugar por una estrecha escalera revestida de tapices hindús. Las paredes estaban adornadas con bordados chinos. La escalera era tan empinada que tuvo que apoyarse en el pasamanos de cobre para no perder el equilibrio. Un embriagador olor a sándalo perfumaba toda la casa. ¿Me está esperando? ¿Cómo?, preguntó el barón sorprendido. Llevaba años sin ver al doctor Sephardi y la idea de ir a visitarlo se le había ocurrido media hora antes. Quería comparar sus respectivos recuerdos de aquel cuadro del rostro verde para obtener claridad acerca de algunos detalles que de manera extraña presentaban discordancias entre lo que él recordaba y lo que había contado a Hauberrisser en el café. El señor le ha enviado esta mañana un telegrama a La Haya para solicitar su visita, Mynheer. ¿A La Haya? Hace ya mucho tiempo que vivo en Hilversum. Es pura casualidad que haya venido hoy a verle. Enseguida informaré al señor de que está usted aquí, Mynheer. El barón tomó asiento y esperó. Todo, hasta el más mínimo detalle, se encontraba en el mismo lugar que en otros tiempos. Tapetes de seda en los respaldos de las sillas talladas en madera maciza. 2 sillones holandeses al lado de la espléndida chimenea, con sus columnas y azulejos de cerámica verde incrustada de oro. Tapices multicolores de Isfahan cubrían el alicatado blanco y negro del suelo. Princesas japonesas de porcelana rosa pálido por los rincones. Una mesa con un tablero de mármol negro. Retratos pintados por Rembrandt y otros maestros de los antepasados de Sephardi. Unos elegantes judíos portugueses que en el siglo XII encargaron la construcción de la casa al célebre Heinrich de Keyser y que en ella vivieron y murieron. Fale comparó los rostros de aquellos hombres de épocas pasadas con los rasgos del doctor Ismael Sephardi. Tenían la misma cara alargada, los mismos ojos grandes y oscuros en forma de almendra, los mismos labios delgados y la misma nariz ligeramente arqueada, el prototipo del judío español orgulloso y de expresión casi despectiva. Ninguna huella de evolución se advertía en estos rasgos,
habían permanecido idénticos a través de los siglos. Un minuto más tarde entró el doctor sefardí acompañado por una bellísima señorita rubia que debía tener unos 26 años. ¿De veras me ha mandado un telegrama, querido doctor?, preguntó Fale. Jan me ha dicho... El barón Fale posee un sistema nervioso de extrema sensibilidad, explicó Sefardí sonriendo a la joven dama. Basta con nombrar un deseo para que lo cumpla. Ha venido sin haber recibido mi telegrama. La señorita Van Druysen es la hija de un amigo de mi padre, añadió dirigiéndose a Fale. Ha venido desde Amberes para pedirme consejo en un asunto del que solo usted tiene conocimiento. Se trata de un cuadro, o mejor dicho, podría estar en relación con ese cuadro que me dijo que había visto un día en Leiden. Era un retrato de las Javerus. Fale lo miró lleno de asombro. ¿Es esta la razón por la que me ha telegrafiado? Sí. Ayer fuimos a Leiden para completar el cuadro, pero nos dijeron que nunca ha existido tal cuadro en aquella colección. El director, Holguerda, al que conozco bien, me afirmó con rotundidad que su museo no contenía cuadro alguno, sino antigüedades egipcias. Permítame explicar al señor por qué me interesa tanto este asunto, dijo la joven, entrando resueltamente en la conversación. No quiero aburrirle con la historia de mi familia, varón. Intentaré ser lo más breve posible. Un hombre, o mejor, una aparición, jugó un papel muy importante en la vida de mi padre, a quien amé infinitamente. A veces absorbía todos sus pensamientos durante meses. Entonces yo era demasiado joven y quizás demasiado superficial para comprender la vida interior de mi padre. Mi madre había muerto ya mucho antes, pero ahora todo el pasado ha resucitado en mí y me atormenta una constante inquietud que me empuja a descifrar cosas que debía haber aprendido hace mucho tiempo. Me tomará por una exaltada si le digo que preferiría morir hoy que mañana. Ni el vividor más desilusionado estará tan cerca del suicidio como yo. Lo del cuadro o la aparición, ¿qué podría significar? No sé prácticamente nada de ello. Solo sé que siendo niña, cuando interrogaba a mi padre sobre la religión o sobre Dios, me solía decir que pronto llegaría el momento en que la humanidad habría agotado todos sus recursos y que entonces toda la obra humana sería barrida por un huracán espiritual. Los únicos que sobrevivirían a la catástrofe son aquellos capaces de contemplar en sí mismos el rostro verde del precursor, del hombre primordial que no conoce la muerte. Estas eran sus palabras exactas. Cada vez que mi curiosidad se excitaba y le preguntaba cómo era ese precursor, si era un hombre vivo o un espectro, o Dios mismo, y cómo lo reconocería si me topaba con él, me contestaba: no te preocupes, hija, no es ningún espectro, y aunque se te presentara como tal, no temas nada. Es el único hombre sobre la tierra que no es un espectro. Lleva en la frente un vendaje negro, bajo el cual oculta el símbolo de la vida eterna, porque el que lleve el símbolo al descubierto y no profundamente escondido, es como si llevara la marca de Caín. Puedes tropezar con él en cualquier lugar, muy probablemente cuando menos lo esperes. Tras un corto silencio, continuó: cuando al cabo de muchos años estalló esta horrible guerra que tanto ha desacreditado al cristianismo, perdón, interrumpió Fale, a la cristiandad, son cosas muy distintas. Sí, desde luego, la cristiandad. Entonces pensé que mi padre predijo el futuro, que había hecho alusión a esta inmensa matanza. Estoy seguro de que no aludía a la guerra, intervino Sefardí.
Acontecimientos de esta naturaleza, por muy horribles que sean, solo afectan a quienes realmente los viven en su propia carne. Esta guerra ha dividido a los hombres en dos grupos que ya no podrán comprenderse. Unos han visto el terror del infierno y mientras vivan conservarán su visión dentro del corazón. A otros solo les ha llegado la tinta negra de los periódicos. Yo soy de los últimos. Confieso francamente y sin avergonzarme que los sufrimientos de tantos millares de personas no me han dejado ninguna huella. ¿Por qué iba a mentir? Si otros afirman lo contrario y dicen la verdad, estoy dispuesto a inclinarme humildemente ante ellos. Pero no creo que haya muchos. Perdóneme, señorita, la he interrumpido. Es un alma muy íntegra, pensó Feil, observando con satisfacción el sabio y orgulloso rostro de Sefardí. En aquel tiempo, continuó la joven, pensaba que mi padre se refería a la guerra, pero poco a poco he ido percatándome de lo que mi padre quería decir al declarar que la humanidad se veía desprovista de sus últimos recursos. Cuando le hablé al doctor Sefardí del hombre primordial, así lo llamaba mi padre, preguntándole si no se trataría de una simple ilusión mental, recordó haberle oído hablar de cierto cuadro, que desafortunadamente no existe. Feil terminó la frase. Es cierto que le hablé al doctor Sefardí de este retrato. También es verdad que estaba convencido de haberlo visto en Leiden hace años, pero ahora estoy seguro de que no lo he visto nunca, ni en Leiden ni en ninguna otra parte. Esta tarde he hablado con un amigo acerca del retrato y nuevamente lo he visto en mi recuerdo, enmarcado y colgado de la pared. Pero más tarde, cuando me dirigía hacia la estación, repentinamente comprendí que el marco no era más que una invención de mi fantasía para materializar lo que únicamente existía en mi cabeza. Entonces decidí venir aquí para preguntar al doctor Sefardí si en realidad le había comentado algo de este cuadro o si incluso este comentario lo había soñado. Esta imagen, ¿cómo puede haber penetrado en mi mente? Para mí es un misterio. El retrato me ha perseguido a menudo, hasta en sueños. ¿Acaso soñé que se hallaba expuesto en Leiden y luego mezclé el sueño con la realidad? La cosa se complica aún más por el hecho de que mientras hablaba usted de su padre, señorita, el rostro se me ha aparecido con una nitidez escalofriante, vivo y con los labios temblorosos, como si fuesen a decir algo, de ningún modo muerto e inerte como en una pintura. De golpe se calló. Parecía como si estuviera escuchando en su interior el murmullo de la aparición. Algo turbados, el doctor Sefardí y la joven guardaron silencio. De la calle llegaba el sonido de uno de los grandes órganos que por la tarde solían recorrer la ciudad lentamente, arrastrados por un par de ponis. Lo único que puedo suponer, comenzó Sefardí al cabo de un rato, es que en este caso se trata de una especie de estado hipnótico. Un día usted vivió algo en su sueño, es decir, inconscientemente, y más tarde la experiencia se confundió con los acontecimientos cotidianos, bajo la apariencia de un retrato, convirtiéndose así en aparente realidad. No tema que esto sea patológico o anormal, añadió al advertir en Feil un gesto de rechazo. Estas son cosas mucho más frecuentes de lo que se cree. Si se descubriera su verdadero origen, estoy convencido de que se nos caería la venda de los ojos y participaríamos en esa vida paralela que en nuestro estado actual experimentamos sin saberlo durante nuestro sueño. Lo que describen los estáticos místicos cristianos sobre el segundo nacimiento, sin el cual sería imposible ver el reino de Dios, no me parece que sea sino el despertar de un yo muerto hasta ese momento a un reino que existe con independencia de los sentidos
En una palabra, el paraíso. Tomó un libro de la estantería y les enseñó un grabado. El sentido del cuento de la Bella Durmiente se refiere seguramente a esto, y tampoco sabría interpretar de otra manera esta antigua representación alquimista titulada El segundo nacimiento. Un hombre desnudo que se levanta de su ataúd junto a una calavera con una vela encendida sobre la coronilla. Antes de que se me olvide, a propósito de los cristianos extáticos, la señorita Van Druysen y yo asistiremos esta noche a una reunión de este tipo en el Zicht. Es cosa curiosa, pero también ahí aparece el rostro verde. ¿En el Zicht?, preguntó Feil riendo. Pero si es el barrio de los maleantes, les habrán tomado el pelo. Dicen que ya no está tan mal frecuentado como antes, solo queda una taberna de marineros de muy mala fama, eso sí, el Príncipe de Orange. Los demás habitantes del barrio son unos pobres artesanos inofensivos. También vive allí un anciano algo original con su hermana. Se llama Swammerdam. Está loco por su colección de mariposas y a ratos se cree que es el rey Salomón. Nos ha invitado, dijo alegremente la joven. Mi tía, una señorita de Buriñón, lo ve a diario. Bueno, ¿qué me dice de mi distinguido parentesco? Para prevenir cualquier equívoco, diré que es una respetable canóniga del convento de las Beguinas y profesa una devoción desbordante. ¿Qué? ¿El viejo Swammerdam vive aún?, exclamó el varón, entre risas. Habrá pasado ya de los 90, ¿no? ¿Sigue teniendo aquellas suelas de goma que medían 2 dedos de espesor? ¿Lo conoce? ¿Qué tipo de persona es en el fondo? ¿Es en verdad un profeta como afirma mi tía? Por favor, cuénteme algo sobre él. Con placer, si eso le gusta, señorita, pero tengo que darme mucha prisa y despedirme prácticamente ya, si no quiero volver a perder mi tren. En todo caso, le digo adiós de antemano, no espere nada fantástico, lo que le puedo contar es simplemente divertido. ¿Tanto mejor? Pues bien, conozco a Swammerdam desde que tengo 14 años. Más tarde lo perdí de vista, naturalmente. Yo, en aquellos tiempos, era un golfo tremendo y me apasionaba todo lo que no fuese estudiar. Entre otras cosas, coleccionaba insectos y tenía terrarios con reptiles de todas clases. Nada más descubrir en alguna tienda especializada una rana o un sapo asiático tan grande como un bolso, los adquiría para encerrarlos en grandes vitrinas con calefacción. Por las noches el croar era tan ensordecedor que temblaban las ventanas de todo el vecindario. Y anda que no tragaban sabandijas los bichos. Tenía que acarrearlas por sacos. Si hoy hay tan pocas moscas en Holanda, se debe únicamente a mi afán de entonces por hallar alimentos para mis bestias. Las cucarachas, por ejemplo, las exterminé yo, y eso que casi nunca veía a mis ranas. Durante el día se escondían bajo las piedras y por las noches mis padres insistían en que me acostara y durmiera. Al final mi madre me aconsejó que pusiera en libertad a las bestias y guardara solo las piedras. Vendría a ser lo mismo y sería más cómodo, pero yo evidentemente rechacé con vehemencia esa proposición absurda. Mi afán por coleccionar insectos se convirtió pronto en la comidilla de la gente y me acarreó la benevolencia de la sociedad entomológica, que en aquel tiempo estaba formada por un barbero de piernas combadas, un comerciante de pieles, 3 maquinistas jubilados y un director del Museo de Ciencias Naturales. Este último no se atrevía a participar en las excursiones de sus compinches porque su mujer se lo tenía prohibido. Todos los miembros del grupo eran ancianos frágiles que coleccionaban mariposas o escarabajos y que veneraban una bandera de seda
con letras bordadas que decía: Osiris, Sociedad de Investigaciones Biológicas. Me aceptaron como miembro a pesar de mi juventud. Conservo todavía un diploma que termina diciendo: le brindamos nuestro mejor saludo biológico. Pronto me di cuenta de la razón por la cual habían deseado tanto mi entrada en el club. De estos ancianos biologistas, algunos estaban medio ciegos y por lo tanto eran incapaces de dar con los escondrijos de los lepidópteros nocturnos. Otros apenas sí podían caminar a través de las dunas a causa de sus varices. Algunos, en el momento preciso de agitar las redecillas para capturar un pavón, sufrían ataques agudos de tos, de manera que la presa solía escapárseles. Yo no ostentaba ninguna de estas minusvalías y descubrir un gusano sobre una hoja a unos cuantos kilómetros de distancia era como un juego para mí. Por ello no fue nada sorprendente que aquellos viejos listillos pensaran en servirse de mí y de un compañero de estudios como perros de caza. Solo uno de ellos, Hans Swammerdam, que por aquel entonces andaría por los 65 años, me aventajaba en este arte. Con solo revolver una piedra encontraba siempre una larva de escarabajo o otra cosa interesante. Pasaba por haber alcanzado el don de la clarividencia en ese dominio, gracias a su impecable modo de vida. Ya saben ustedes, en Holanda se estima mucho la virtud. Nunca lo vi vestir otra cosa que su levita negra. Entre los omóplatos se le perfilaba la marca redonda de la redecilla que llevaba debajo del chaleco y cuyo mango verde asomaba por las faldillas. ¿Por qué no llevaba nunca un cuello de camisa, sino un ribete doblado que había recortado de un viejo mapa de tela? Me enteré un día que fui a visitarlo en su buhardilla. No puedo abrirlo, me explicó señalando el armario que contenía su ropa. La Hippocampa mijaulseri, una oruga muy rara, se ha transformado en crisálida justo al lado de la bisagra y tardará 3 años en salir. Hacíamos nuestras excursiones en tren. Solo Swammerdam iba andando, porque era demasiado pobre para pagarse los viajes. Para no gastar las suelas de sus zapatos, solía untarlas con una misteriosa solución de caucho, la cual se endurecía con el tiempo y llegaba a tener un espesor de varios centímetros. Se ganaba la vida vendiendo algunos bastardos de mariposas poco habituales que de vez en cuando conseguía criar. No obstante, los ingresos eran insuficientes y su esposa, que siempre aceptaba sus caprichos con una sonrisa, se murió de inanición. A partir de aquel momento, la despreocupación de Swammerdam por los problemas financieros fue absoluta y empezó a vivir únicamente por su ideal. Quería encontrar cierto escarabajo verde que, según los científicos, está especializado en vivir a una profundidad de 37 centímetros, pero solo en lugares cubiertos de estiércol de oveja. Mi compañero y yo dudábamos de que el escarabajo habitara en semejantes lugares. Éramos lo bastante malvados como para distribuir de vez en cuando un poco de estiércol, que para este fin solíamos llevar en los bolsillos en sitios particularmente duros de las calles. Nos regocijábamos sobremanera cuando Swammerdam, al percibir los excrementos, se ponía a excavar como un topo enloquecido. Una mañana, sin embargo, se produjo un verdadero milagro que nos conmovió hondamente. Otra vez estábamos de excursión. A la cabeza caminaban los ancianos berreando el cántico de la asociación. Euperpia pudica, este es el nombre latino de una bella mariposa. No hay aquí, qué lástima, pero si las hubiera, las guardaría enseguida en mi bolsillo. Swammerdam iba en la cola, alto, delgado, negro, la pala sobre el hombro, una expresión realmente bíblica
transfiguraba su vieja cara entrañable. Cuando le preguntamos por la causa, nos respondió con aire misterioso, revelándonos tan solo que aquella noche había tenido un sueño muy prometedor. Poco después dejamos caer disimuladamente un poco de estiércol. Swammerdam lo descubrió, se detuvo, se quitó el sombrero, respiró profundamente y, temblando de fe y esperanza, miró largamente al sol hasta que sus pupilas alcanzaron el tamaño de cabezas de alfileres. Entonces se agachó y comenzó a cavar con tanta fuerza que las piedras volaban a su alrededor. Mi compañero y yo estábamos a su lado. Satán retozaba en nuestros corazones. De improviso, Swammerdam palideció, dejó caer la pala y las manos crispadas sobre la boca. Clavó la vista en el hoyo que había abierto. Sus dedos temblorosos sacaron a la luz un escarabajo de reflejos verdes. Estaba tan emocionado que no pudo pronunciar palabra durante largo rato. 2 espesas lágrimas se deslizaron sobre sus mejillas. Finalmente nos contó en voz baja: «Esta noche se me ha aparecido en sueños el espíritu de mi mujer, con el rostro tan radiante como una santa. Me ha consolado prometiéndome que hoy hallaría el escarabajo. Mi amigo y yo, como 2 criminales, nos marchamos a hurtadillas y durante todo el día la vergüenza nos impidió mirarnos a los ojos. Mi compañero me comentó más tarde que durante mucho tiempo le había horrorizado su propia mano, esa mano que en el momento de gastarle una broma cruel al pobre viejo quizás había sido el instrumento de una santa». El guía debe venir del reino del Espíritu.